Hola, buenas tardes. Me presento. Soy Sócrates. Yo fui uno de los filósofos griegos más grandes que hubo en la historia. A mí me conocieron como el padre de la filosofía de la ética y de la política. También fui filósofo en general. ¿Y a qué me refiero en esto? Que también estudié un poco acerca del existencialismo, acerca de cuál era nuestro propósito en la vida. Uno de mis más grandes discípulos y más reconocidos también fue Platón, quien a su vez tuvo discípulos como Antístenes, Aristipo y Esquines. Quiero contarles acerca de cómo morí antes de llegar al tema principal, que serían las universidades en mi época. Yo morí por envenenamiento. A mí me obligaron a tomarme una copa del veneno más mortal que pudieron crear en esa época. Y se preguntarán, ¿por qué? Si yo fui alguien tan importante. Fui importante, claro, pero como todo gran filósofo, renegaba todo, o al menos lo cuestionaba. Así como cuestioné la cristiandad, la religión más grande de esa época y a la que casi toda Grecia pertenecía. Claro, el rey me sentenció a muerte, obligándome ya, como dije, a tomar veneno, mientras mis amigos me acompañaban, mis amigos y mi familia. Ahora sí, les vengo a contar sobre el tema principal, que son las universidades en la época medieval. En Europa fueron las instituciones educativas de la cristiandad latina en la Baja Edad Media que sustituyeron a las escuelas palatinas, monásticas y episcopales, existentes desde la Alta Edad Media. Comenzaron a fundarse en distintas ciudades de Europa Occidental a partir aproximadamente de 1150, en contexto del Renacimiento del siglo XII. Estas fueron instituciones que establecieron un modelo de enseñanza superior que se prolongó en ese tiempo, determinando la estructura y el funcionamiento de las universidades de la época moderna y contemporánea, cuando se extendió por todo el mundo. Las universidades medievales eran comunidades de los maestros y de los estudiantes que tenían como principal función la enseñanza. También se dedicaban a la investigación y a la producción del saber, generando vigorosos debates y polémicas. Eso se refleja en la crisis que estuvieron envueltas y por las intervenciones que sufrieron por parte de ambos poderes, el político de reyes y emperadores del eclesiástico, de papas, de obispos y de órdenes religiosas. En los siglos XII y XIII, algunas de las escuelas habían sido estructuradas mediante las ordenanzas de Carlomagno, que destacaban por su alto nivel de enseñanza. Universidades de élite, pues eran de la realeza. Ganan el título de primer estudio general y más adelante el de universidad. Esto ocurre especialmente en las escuelas catedralicias. Después comenzaron a surgir instituciones fundadas por autoridades, que ya nacían estructuradas como una institución de enseñanza superior. Los estudios evolucionaron de las escuelas, que evolucionaron de las escuelas fueron llamados exconsuetudin. Aquellos fundados por reyes o papas eran los ex privilegio. La aparición del título universitario. A partir de 1254 aparece el título de la universidad, siendo la primera en tener el estudio general de Salamanca, siguiéndola las citadas y además Coimbra. Y menciono las que cité. 1308, trasladada desde el estudio general desde Lisboa de 1290. Universidad de Valladolid en 1241. Acala de Henares 1293, refundada por Cisneros en 1499. Lérida 1300. La Sapiencia en Roma en 1303. Aviñón 1303. Orleans 1306. La Universidad Carolina en Praga 1348. La Sertoriana, Huesca, 1354. La Universidad Jagiellonica en Cracovia, Polonia,
1363. En Viena, 1365. La Universidad de Pécs, en Pécs, en Hungría, 1363. Heidelberg, 1386. Colonia, 1368. Y ya al final del periodo medieval, en Lovania, 1425. Basilea, 1459. Y Uppsala, 1477. En, medici en medicina gozaba de un gran prestigio la escuela médica salermitana, con raíces árabes que provenía del siglo IX, y en 1220. Oh, hola estudiantes del futuro. Mi nombre es Platón y yo seré su guía en este vasto mundo del conocimiento en el cual, si logran caer en cuenta, está lleno de cosas vastas y grandes en donde lograr ponerse a pensar. Uno como bien sabe, es bueno reconocer el conocimiento, sirve para expandir los límites del ser humano y lograr llegar más allá. Es muy difícil saber qué fundamento ha de ser dirigido a partir de la filosofía y por ello debo continuar cuestionándome en dónde puedo aportar más. Por dónde yo, Platón, uno de los filósofos más grandes, considerado así por mí mismo, puedo considerar de mejor manera el estudio, por dónde puedo ayudar a los demás. Ya tengo, llega a mí una revelación. Debo enfocarme en la educación para guiar a las personas y entonces así yo poder ayudarlas a razonar de gran manera el conocimiento a la humanidad. Debemos de entender que cuando una persona logra distinguir el bien del mal, esa persona logra encajar de gran manera en la sociedad, ya que con esto se relaciona su pensamiento crítico junto con su pensamiento social. Muchas personas opinarán que el pensamiento es algo innecesario. Bueno, yo opino que el conocimiento hace parte de la educación y por ello mismo yo opino que debo ayudarlos a que por ello crearé una universidad, crearé un trabajo muy importante. Logro distinguir entre el bien y el mal a causa de que eso es lo que nos permite distinguirnos con nosotros como los seres humanos que somos. Y cuando logremos encajar de la gran manera en la sociedad y así mejor manera tener el entendimiento de conocer cómo nosotros somos seres eternos y perfectos para así ser considerados también algo muy digno. Yo he decidido definir el mundo de las ideas a grandes rasgos, que existen entes materiales y absolutos, cosas inmutables y universales, independientes del mundo físico, que se derivan a partir de un plano. Por ejemplo, la bondad, la justicia, la virtud y, como he recalcado, el conocimiento es parte del ser humano en sí. Por ello, yo he de crear una universidad, yo he de crear conocimiento absoluto para que así mis estudiantes tengan en cuenta de saber qué es el bien y el mal. Pero voy a dejarlos así. No voy a llenarlos de respuestas, los llenaré de dudas, ya que con esto mis estudiantes entenderán que no hay nada de malo con aprender. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Duoda, pertenecía a una familia noble del siglo IX. Mi padre, Sancho I, y mi madre, Aznares de Aragón. Fui casada el 24 de junio del año 824 con Bernardo de Septimania. Mi primer hijo, Guillermo, nació el 29 de noviembre del año 829 y mi segundo hijo, Bernardo, nació el 22 de marzo del año 841. Por azares políticos fui separada de mi esposo y de mis hijos, lo cual me conllevó a vivir sola, a aprender de la labor, a hacer tratos con los cristianos, a gobernar los campos. Me vi en la necesidad de crear un nexo afectivo con mis hijos y amparar la educación. Por tal razón, en el año 841 decidí iniciar a escribir un texto, el cual lo titulé El manual para mi hijo. En él recopilé historias, recuerdos, consejos y enseñanzas. Marqué la literatura y la educación por dos razones.
La primera, por ser la primera mujer de mi época en escribir un manual y un tratado pedagógico. Y la segunda, por la conexión que se puede encontrar con mi hijo o mi destinatario. Todo esto lo logré siendo madre, esposa y mujer. Gracias. Aristóteles, uno de los filósofos y científicos más influyentes en la antigüedad, un pensador que buscaba basar el conocimiento humano en la experiencia. Fue considerado por muchos un gran autor enciclopédico. Además, junto a Platón y Sócrates, uno de los pensadores más destacados dentro de la filosofía antigua, posiblemente el más importante de toda filosofía occidental. Pudo sugerir que la educación y los hábitos son factores que influyen en el entrenamiento durante el desarrollo personal. También en la educación se materializó una serie de habilidades y hábitos que producían cambios tanto intelectuales como emocionales en el desarrollo personal. Aristóteles seguía un plan educativo basado en la educación liberal que se impartía en liceos con asignaturas como podían ser la lectura, la escritura y la matemática. La educación liberal se consideraba fundamental porque contribuía